Esta historia del sitio de Samaria y la palabra profética que dio Eliseo, que hizo posible la liberación de la ciudad y una consecuente provisión abundante de comida, es una historia de fe y de incredulidad. Como pocas historias, nos muestra el contraste entre gente que cree y gente que duda y rechaza la palabra de Dios. Vimos la reacción de este príncipe cuando escucha la palabra de Eliseo de que mañana habrá comida abundante. Y ahora vemos algo interesante. Cuando estos leprosos van a la ciudad y anuncian que el campamento de los sirios está abandonado y que hay comida y ropa allí disponible, la reacción de los israelitas es interesante, sobre todo la reacción del rey. Y de nuevo, es curioso que son estas autoridades que supuestamente son los líderes espirituales y políticos de la nación los que están dudando. Cuando los porteros le anuncian al rey que los leprosos están diciendo esto de lo que ha pasado en el campamento sirio, miren cuál es la reacción del rey Joram. Dice que se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Qué interesante que este rey, Joram, cuando escucha la palabra, en vez de creerla, lo que piensa es que los sirios están tendiéndoles una trampa y que están buscando esto como una manera de sacar a los israelitas de los muros para entonces tomar posesión de la ciudad e invadir la ciudad. Y entonces, finalmente el rey accede a ver qué es lo que está pasando y envía unos exploradores y descubren ciertamente que aún todo el camino está lleno, regado con todo tipo de enseres y vestidos y comidas que habían abandonado los sirios. Y entonces estos mensajeros del rey regresan a donde el rey y le dan la buena nueva de que sí, definitivamente es así como dicen los leprosos. Entonces dice en el versículo 16 que el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo y 2 seas de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Exactamente lo que había profetizado Eliseo se dio. Yo sospecho que la gente ni siquiera sabía de esta profecía específica que había dado Eliseo. Pero cuando hubo toda esta provisión de comida y de provisiones, quizás los mismos dirigentes dijeron: bueno, vamos a vender la harina por esta cantidad y la flor de harina por esta cantidad, ejecutando la palabra profética que Dios había dado a través de Eliseo, porque esa palabra tenía que cumplirse. Aún los incrédulos fluyen en el propósito de Dios cuando Dios está en el asunto, aunque ellos mismos no sepan que están cumpliendo la voluntad de Dios. Y esto es lo que va a pasar en estos tiempos, que los gobernantes se van a alinear a la palabra profética de Dios sin ellos saberlo o quererlo. Pero será así porque es lo que Dios está declarando. Y no solamente eso, sino que dice además de eso que cuando la gente salió a buscar la comida que había en el campamento, el rey puso a la puerta de la salida de la ciudad a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y atropelló el pueblo a este príncipe a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Y aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo: 2 seas de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina sería vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria.
Cuando Dios dio la palabra, se cumplió en todos los sentidos. Este hombre que había sido incrédulo, que había sido resistente a la palabra del Señor, pagó el precio de su incredulidad. Todo se armó en una manera maravillosa y la palabra del Señor se cumplió exactamente como había sido dada por medio del profeta Eliseo. Mis hermanos, como ustedes pueden ver, este es un pasaje maravilloso y yo creo que estoy declarando la palabra de Dios a todos los que estén escuchando estos programas y viéndolo o leyéndolo. Hay un gran mover de Dios que se acerca. La iglesia de Jesucristo tiene que estar preparada. Esta gran invasión de maldad que vemos en las sociedades del mundo, esta gran sequía espiritual que vemos en las naciones, este gran tiempo de angustia en todos los países de la tierra y esta plaga de pecado que está invadiendo las naciones es simplemente el mover de Dios preparando el escenario para que el poder profético suyo surja sobre las naciones y venga una gran cosecha de almas como nunca antes en la historia. Dios está conmoviendo los cimientos mismos de las naciones. Se avecinan tiempos de gran sufrimiento también para las naciones. Yo creo que vienen tiempos de gran crisis financiera en los países del mundo, cataclismos naturales, grandes sufrimientos para las naciones, pero todo esto será parte de la preparación del escenario espiritual para lo que Dios quiere hacer. En ese ambiente de gran sufrimiento, de extremada necesidad, de gran ignorancia de parte de los dirigentes de las naciones, la palabra de la iglesia saldrá a la luz como nunca antes en la historia, que será una palabra de solución, una palabra de bendición, una palabra de poder, de mover poderoso de Dios, milagros, señales, prodigios. Y esa palabra romperá todos los cercos del enemigo y vendrá la gran cosecha, la gran bendición, la gran provisión que Dios tiene para estos últimos tiempos. Yo declaro esta palabra con la autoridad del Señor y creo que así se ha de cumplir y que ni una sola letra de ella caerá a tierra. Que el Señor les bendiga y que la gracia del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Me despido de ustedes en el nombre de Jesús, su consiervo, Pastor Roberto Miranda. Amén y amén.